Milena pensó que por primera vez en mucho tiempo su vida empezaba a acomodarse. Después de años de esfuerzo, de cuentas que no cerraban, de trabajar más horas de las que el cuerpo soporta, finalmente lo habían logrado. Tenían su casa propia. Una casa donde sus hijos podrían crecer tranquilos, donde ya no habría que preocuparse por alquileres ni por mudanzas inesperadas. Una casa que iba a ser su hogar, o al menos eso creían. Esta es la historia de Milena y Carlos, una pareja trabajadora, con 2 hijos pequeños y un negocio que les consumía prácticamente todo el día. Por eso, había alguien fundamental en sus vidas, don José, el padre de Carlos, un abuelo presente de esos que no fallan nunca, siempre dispuestos a cuidar a sus nietos, a dar una mano. Sin él, muchas cosas no hubieran sido posibles. Durante la búsqueda de la casa, don José fue clave. Acompañó a la pareja a ver cada propiedad, revisaba, caminaba. Acompañó a la pareja a ver cada propiedad, revisaba todo, caminaba cada ambiente, era meticuloso. Quería asegurarse de que su familia estuviera en el lugar correcto, hasta que llegó a esa casa. El día que fueron a verla, todo parecía normal. Mientras Milena y Carlos hablaban con la vendedora, don José decidió recorrerla por su cuenta. La casa tenía 2 pisos. El primero era perfecto, amplio, luminoso, cómodo. Don José incluso se imaginó a sus nietos corriendo por el pasillo, riendo, jugando, y sonrió. Pero esa sensación no duró mucho. Cuando empezó a subir las escaleras, algo cambió. No fue algo evidente, fue sutil, pero suficiente. Un escalofrío le recorrió la nuca. Se detuvo un segundo, miró hacia atrás y no había nadie. Siguió subiendo. A medida que avanzaba, el aire se sentía distinto, más pesado, más frío, como si la temperatura hubiera bajado, sin explicación. Pensó que tal vez había un aire acondicionado encendido. Intentó convencerse de eso. Llegó al segundo piso y empezó a recorrer las habitaciones una por una. Pero había algo que no podía ignorar. La diferencia entre el piso inferior y este era demasiado clara. No era normal. Cuando entró en la última habitación lo sintió. Un olor difícil de describir, como algo podrido mezclado con algo quemado. Un olor que no debería estar ahí. Un olor que incomodaba. En ese momento, Carlos entró a la habitación. Venía entusiasmado, le contó a su padre que si cerraban la compra esa misma semana, les harían un descuento importante, que a ellos les había encantado. Y le preguntó, ¿qué te parece, pa? Don José dudó. Por un segundo pensó en decir la verdad, en decir que él no estaba muy cómodo, que algo no se sentía bien, pero miró a su hijo. Lo vio feliz, ilusionado, y no pudo hacerlo. Mira, le dijo, si a ustedes les gusta es una buena oportunidad. Hizo una pausa. Yo me siento un poco incómodo, pero debe ser cosa mía. Carlos se rió, le dio una palmada en el hombro y bajó decidido a cerrar la compra. Don José se quedó solo, en silencio, con una sensación que no podía explicar. Los primeros días en la casa fueron normales, incluso felices. Don José se quedaba cuidando a los chicos mientras Milena y Carlos trabajaban. Pero fue en esa primera semana cuando empezaron a pasar ciertas cosas pequeñas pero raras. Dejaba un juguete en la sala y aparecía en la cocina. Escuchaba pasos en el segundo piso, livianos como de alguien caminando despacio. Subí a ver a sus nietos y no había nadie. Los chicos estaban en la sala. Pero lo peor era la habitación de Milena y Carlos. Cada vez que entraba ahí sentía algo, como si no estuviera solo.
como si varias personas lo estuvieran observando. Y el olor, ese olor, seguía ahí, cada vez más fuerte. Esa noche, cuando la pareja llegó, don José decidió contarles. Les habló del olor, subieron, revisaron todo. No hay nada, dijo Carlos, no sentimos nada, agregó Milena, pero don José sí lo sentía. Decidió no insistir, se despidió y se fue. La semana siguió y lo que antes era raro empezó a volverse normal, demasiado normal, hasta que llegó la segunda semana. Don José notó algo en su nieto más chico. Estaba cansado, todo el tiempo con sueño, apagado. Le preguntó qué le pasaba. El nene dudó, miró al piso y dijo algo que lo heló. Es que mi amigo viene a jugar conmigo a la noche. Don José se quedó en silencio y le preguntó, ¿qué amigo? El nene lo miró y le dice, no sé, pero vive acá. Un frío le recorrió el pecho a don José y le preguntó, ¿y qué hace? El nene bajó la voz y casi susurrando dijo, dice que si no juego con él les va a pasar algo a mamá y a papá. Don José se quedó extrañado y sí, la verdad con un poco de miedo. El nene sí le siguió comentando, ayer no quise jugar y no me dejó dormir. Me dijo que abra la ventana, que me iba a enseñar a volar como Superman. En ese momento don José terminó de confirmar que había algo que estaba muy mal. Se agachó, miró al niño a los ojos y le dijo, escúchame bien, si aparece otra vez, decile que no querés jugar más, que se vaya, que esta es tu casa y no tengas miedo, que yo te voy a proteger. El nene lo abrazó muy fuerte, pero don José sabía que eso no iba a ser suficiente. Esa noche decidió reunirse con Milena y Carlos y hablar en serio. Una vez que le comenzó a contar todo lo que le había dicho su nieto, Milena y Carlos se miraron y no le creyeron. Le dijeron que era una etapa, que el nene se estaba adaptando, que era la imaginación, y don José supo que no debía insistir. Pero antes de irse, le dijo, si pasa algo, no importa la hora, llámenme. Esa misma noche todo explotó. Un grito desgarrador. Milena y Carlos corrieron y encontraron a su hija en el pasillo. Estaba llorando. Entraron a la habitación de su hijo y lo vieron hecho un bollito, temblando y gritando. Milena lo levantó y lo vio. Un rasguño largo, profundo, marcado en todo el brazo. El nene no paraba de llorar. Carlos no dudó. Eran las 3:45 de la mañana y decidió llamar a don José. Don José atendió, escuchó y en menos de 20 minutos estaba en la casa de su hijo. Cuando entró, los chicos corrieron a abrazarlo y cuando vio el brazo de su nieto, algo cambió en él. Nos comenta que sintió una ira que no pudo contener y en medio de la sala le gritó a lo que estaba ahí que nadie tocaba a su familia. Inmediatamente después del grito, los cuadros que estaban colgados en las paredes empezaron a caer, las puertas empezaron a azotarse una y otra vez, objetos volaron por la habitación y la luz se apagó. Milena y Carlos se miraron entre sí y agarraron a los chicos y salieron corriendo. Dejaron la puerta abierta, se subieron a los vehículos y un momento antes de retirarse de la casa, la vieron. La puerta se cerró sola, de golpe, de manera violenta. Y ahí entendieron, no iban a volver, nunca más. Días después, regresaron con familiares solo para sacar sus cosas y todos coincidieron en lo mismo. El ambiente era pesado. Hoy Milena y Carlos viven con don José. El nene no sufrió ningún tipo de trauma y ya no recuerda mucho. Nunca más volvió a hablar de su amigo, nunca más les pasó nada, pero la casa sigue siendo de ellos. Y hay algo que lo tienen muy claro, no la van a vender,
no la van a alquilar porque no podrían vivir sabiendo que alguien más tendría que pasar por lo mismo. Si esta historia te atrapó, te invito a suscribirte. Es gratis y me ayuda muchísimo a poder monetizar el canal y seguir subiendo contenido cada semana. Hasta siempre, oyentes.